Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad quiero hablar de una de las ideas que aparecen en el libro de la filosofía, que como comenté en uno de los videos anteriores, es un libro que me parece buenísimo, porque en él se pueden estudiar las ideas que han ido surgiendo en la filosofía a lo largo de la historia, y también ver cómo esas mismas ideas han sido tratadas por diferentes personas, y cómo de la misma idea se existen diferentes perspectivas. Es algo que a mí me fascina, la verdad. Y en esta oportunidad vamos a hablar de Hans-Georg Gadamer, que la verdad es un filósofo que no conocía y si no fuera por este libro quizás no lo hubiese conocido. Pero vamos a pasar a ver qué se dice de este autor, como de sus ideas principales, y luego comentar qué es lo que me parece o qué pensé cuando estaba leyendo esto. Así que vamos a leer unas citas breves de lo que decía en el libro. Dice así: Hans-Georg Gadamer, en su libro Verdad y Método, defiende que nuestra comprensión sobre el mundo siempre depende del punto de vista de un momento histórico determinado. Nuestros prejuicios y creencias, el tipo de cuestiones que creemos relevantes y el tipo de respuestas que nos satisfacen son siempre resultado de nuestra historia. No podemos sustraernos de la historia y la cultura, por lo que nunca podremos adoptar una perspectiva absolutamente objetiva. Ahora bien, no hay por qué ver los prejuicios como algo negativo. Al fin y al cabo, constituyen nuestro punto de partida. Nuestra comprensión actual y nuestra concepción de lo que tiene sentido se basan en esos prejuicios y perspectivas. Si acaso fuera posible librarse de todos los prejuicios, tampoco podríamos apreciar las cosas con claridad, ya que sin la ayuda de un marco interpretativo no podríamos ver nada en absoluto. Vamos a comentar qué es lo que me parece. Lo primero es de los prejuicios y las creencias. Como dice el autor, todos tenemos ciertos prejuicios y creencias que surgen a través de la educación que recibimos, ya sea en el colegio o a través de nuestros padres. Todos tenemos prejuicios y creencias. Esa es una idea que tiene que quedar clarísima. Y tenemos que entender esto, no solamente para entendernos a nosotros mismos, sino también para poder comprender que otras personas seguramente vayan a tener pensamientos diferentes o van a interpretar las cosas que pasan de un modo totalmente distinto. Esto es muy observable en el tema de la política. Porque un mismo hecho algunos lo interpretan al favor de su ideología, pero podemos ver que ese mismo hecho puede interpretarse de una manera totalmente distinta. Por ejemplo, en el caso de la derecha con la izquierda, una misma cosa van a decir explicaciones totalmente diferentes. Le van a echar la culpa a factores distintos entre sí. Y ahí podemos ver que al final las narrativas son las que mueven buena parte del mundo. No solamente buena parte del mundo, sino también buena parte de nuestras vidas. Y esas narrativas que van siendo construidas se generan a través de prejuicios y creencias. Y estos prejuicios y creencias, tal como dice el autor también, se ven muy impactados por la historia y la influencia cultural. Esto podemos verlo porque en diferentes partes del mundo van a haber diferentes costumbres, diferentes tradiciones, diferentes formas de ver las cosas. Vamos al caso de la religión. Por ejemplo, si acá pasa algo bueno en Occidente, habrán personas que le agradezcan al Dios cristiano, pero en otras partes del mundo, por ejemplo en Oriente, hay personas que quizás no le agradezcan a nada, simplemente agradezcan así por el simple acto de gratitud, o busquen conectar con la naturaleza, o tengan un Dios diferente, o así pueden variar muchísimo en el tema de las religiones, porque ya si nos vamos al caso de tribus de ciertas partes del mundo, probablemente nos sorprenderíamos de las religiones que tienen o de las creencias que tienen. Y para nosotros puede ser chocante ver eso. Pero pongámonos en el caso de que esas personas vean cómo lo vivimos nosotros o las creencias y prejuicios que tenemos nosotros. Para esas personas también sería chocante. Entonces, entender que tanto ellos como nosotros tienen sus prejuicios y creencias, primero sirve para cuestionarse uno mismo de decir, ¿estaré en lo cierto? ¿Son mis prejuicios y mis creencias acertadas? ¿Me potencian? ¿Me sirven de algo en la vida o simplemente las llevo porque me las inculcaron de chico? Ese para mí es una de las utilidades de entender que tenemos prejuicios y creencias arraigados. Y por otra parte, también nos sirve para entender perfectamente que alguien pueda ver las cosas de una manera distinta. Porque si está interpretando las cosas de una manera distinta, es porque seguramente sus prejuicios y sus creencias van a ser distintos a los de nosotros. Y si queremos de verdad entender a otra persona, para poder entender la forma en que ve el mundo, lo primero que deberíamos tratar de hacer es entender cuáles son los prejuicios y creencias que hay detrás. Y esto es algo que puede ser muy difícil, yo creo. O no difícil, pero
No sé si la mayoría de las personas están dispuestas a darse el tiempo de conocer a una persona tan en profundidad como para entender la forma en la que ve las cosas y qué prejuicios y creencias hay detrás de esa forma de ver las cosas. A mí me parece algo fascinante, la verdad, cuando converso con otras personas, lo que más me gusta identificar es los prejuicios y creencias que tienen. Como de ver qué es lo que consideran bueno, qué es lo que consideran malo. Y por qué algo es bueno y por qué algo es malo. Y uno se puede dar cuenta así también que en realidad muchas personas no lo tienen claro. O sea, uno mismo, por ejemplo, si se pregunta, ya, esto es bueno, pero ¿por qué es bueno? Quizá nos vamos a dar cuenta que no somos capaces de dar una respuesta coherente o una respuesta que nos deje satisfechos. Y ahí podemos ver cómo los prejuicios y creencias tienen un impacto tan grande en la forma en la que vemos el mundo. Puse la objetividad entre signos de interrogación en el tercer punto porque ser objetivo es dificilísimo. O sea, si te pones a pensar, para poder ser objetivo, de hecho, es como que no tendríamos que tener prejuicios ni creencias. Porque si tenemos prejuicios y creencias, ya no vamos a estar siendo objetivos, sino que vamos a estar reflejando nuestros prejuicios y creencias en esas cosas que consideramos objetivas. Vámonos al caso de la ciencia. A mí me llama mucho la atención que se la catalogue como una ciencia exacta o que se le ponga como una deidad a la ciencia, cuando en realidad la forma en la que se realizan los estudios que se hacen, cuando se decide qué se va a estudiar y qué no, podemos ver que también hay prejuicio y creencia. O sea, los científicos no van a ser personas libres de cualquier prejuicio y de creencia, si bien tienen métodos más empíricos, por así decirlo, de investigar las cosas, no significa que lo que digan vaya a ser una ley universal o que sí o sí vaya a ser cierto. Y no quiero menospreciar aquí el trabajo que hacen porque gracias a esas personas han existido avances enormes. O sea, la civilización que tenemos hoy en día no sería posible sin los avances científicos, sin ese método de estudiar las cosas. Pero a lo que voy es que hay que poner cuidado cuando algo se vende como totalmente objetivo. Porque probablemente haya un prejuicio o creencia detrás. Y la idea con la que quiero terminar, y que también la menciona el autor, es que los prejuicios son necesarios al final. Si nosotros no tuviéramos prejuicios, no tuviéramos forma de interpretar el mundo, no entenderíamos nada de lo que pasa. Y como seres humanos siento que necesitamos de esas narrativas. Necesitamos darle un orden a lo que pasa en el mundo, a lo que nos pasa por dentro, a lo que vamos sintiendo. Necesitamos darle una narrativa. Porque la narrativa es la que nos hace sentir que estamos en una estructura, que esto no es un caos total. Como que el ser humano, como digo, necesita cierto nivel de certeza y esa certeza se le dan las narrativas que va formando en base a sus prejuicios y creencias. Es muy difícil que nos liberemos de nuestros prejuicios. Yo diría imposible. Lo que sí podemos hacer es cuestionar los prejuicios que tenemos. En un ejercicio de autoconocimiento. De ver por qué consideramos que algo está bien o que algo está mal. ¿De verdad tiene sentido que pensemos eso? ¿Qué creencia me facilitaría más la vida? Quizás tengo una creencia que me está frenando y en realidad no tiene mucho sentido la creencia y ni siquiera surgió de mí, sino que me la inculcaron desde chico. Entonces así ir observándose a uno mismo, sabiendo que siempre vamos a tener prejuicios, pero que en el ejercicio de autoconocimiento los vamos a poder identificar y por ejemplo en el momento en que nos pongamos a conversar de un tema con otra persona que piensa distinto, también quizás podamos compartir nuestros prejuicios. Y sí, quizás estoy siendo muy ya, utópico de pensar que la otra persona va a tener suficiente tolerancia y paciencia como para sentarse y de verdad ver por qué pensamos distinto, cuáles son los prejuicios que hay detrás. Y en ese entendimiento, como en esa conversación, para mí podría darse algo muy interesante de ver que una de las personas cuestione su prejuicio. O que las dos personas terminen cuestionando sus prejuicios y entre las dos traten de dar una respuesta nueva a un problema. No sé, me imagino yo que podría ser el caso. Quizá en política no hace falta un poco de eso y dejar de ver tantas discusiones estúpidas, pero eso ya es un tema para otro video. A lo que voy aquí es que difícilmente nos vamos a liberar de los prejuicios, pero entender los prejuicios que hay detrás de nosotros nos va a facilitar primero el entendernos a nosotros mismos y segundo poder conectar de mejor manera con otras personas. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Muchas gracias si llegaste hasta este punto y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.